Bueno, respecto a los empresarios y la diferencia entre empresarios, yo que creo absolutamente en la libertad, cada uno puede opinar lo que quiere. Así que va a haber empresarios que opinen de una manera, empresarios que opinen de otra manera. Y no puedo dejar pasar un comentario que me duele. Espero que en el futuro, dentro del equilibrio que estamos buscando, aunque sea de barrio y fácil, tengan un nivel de educación los funcionarios públicos donde se refieran de otra manera. La tercera cuestión tiene que ver con la opinión del ministro, a quien conozco, y conozco cómo opinaba. Y además, ya que estamos con cuestiones de archivos que no resistimos ninguno, tengo que decir que cuando toda la cuestión de las AFJP ocurrió, lo del 5% que ahora voy a explicar que era cierto, y hay definiciones del ministro donde se responsabilizaba en respetar esa misma línea del no más del 5% en términos de injerencia del Estado, dicho por él y escrito, lo que le daba seriedad al traspaso y garantías en el sentido de que quédese tranquilo que el gobierno no viene para esto. Así que si estamos en cuestiones de ver qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, de repente se nos puede pasar a nosotros, que somos opinadores, lo que no se le puede pasar es a un funcionario. Ahora, concretamente en este tema. Yo creo que, y me resisto, hay todo un conjunto de temas donde en la Argentina, donde me resisto a ir al tema en particular. Porque acá, primero hay que ver la visión estructural, y luego podemos ir al tema en particular. La visión estructural es que en la Argentina había fondos de pensión. Y los fondos de pensión que eran sector privado podían ahorrar comprando acciones de otras compañías, pero tenían prohibido tomar esa compañía. Ese es el famoso 5%. Yo como fondo de pensión puedo tener acciones de la compañía de Víctor Hugo, hasta 30% y cobrar la renta. Lo que no puedo es hacer valer ese 30 por 30, nunca más de 5, porque la ley obligaba al sector privado a no poder copar a Víctor Hugo. ¿Dónde la habrán tomado esa ley? Porque en realidad en el resto del mundo no es así. Las empresas tienen una participación del 20% y tienen, en algunos casos, más votos todavía que lo que le da ese 20%. Pero no es malo, porque los fondos de pensión tenían que dedicarse a acumular renta, a encontrar eventualmente dividendos y no a copar compañías. Y, digamos, no lo sé, pero no es el foco en cuestión. Quiero traer el hilo conductor de esto. La segunda cuestión es que cuando los fondos de pensión pasan al gobierno y el gobierno suma el fondo de pensión 1, más el 2, más el 3, más el 4, se encuentra con un paquete que supera con creces en la suma el 30%. Y ahí viene el compromiso del ministro en términos de quédense tranquilos para que esto salga. Nosotros garantizamos verbalmente que eso no va a ocurrir. Ahora, a partir de ahí viene la segunda cuestión, que también se mete en el berenjenal, que es, había quedado en una zona liberada eso, y cuando ahora el gobierno quiere hacer uso de esa opción, lo hace a través de un decreto de necesidad y urgencia, que genera el problema que todos los decretos de necesidad y urgencia generan en cualquier democracia, y en la Argentina en particular, que tiene un razonamiento muy particular para voltearlo, casi imposible, y en sesiones ordinarias del Congreso. Esto no es como lo de Redrado. ¿Cuándo surgió el rechazo al decreto de necesidad y urgencia? Porque Menem sacó muchísimos, no recuerdo bien el número. Duhalde sacó 150 y pico, 9 por mes, y la presidenta actual solo ha sacado el 0,3%. Surge desde que... Pero el mecanismo de decretos de necesidad y urgencia, porque si no decimos la verdad incompleta, está previsto en la Constitución de 1994, sancionada, y a partir de ahí hubo leyes... Está vigente con una ley de Kirchner del año 2006 que obliga a mayoría de ambas cámaras para voltearlo. Miren, desde que existe la democracia y existe Congreso y existe Corte Suprema y existe Poder Ejecutivo, entonces yo digo, lo hacía Menem, está mal. Lo hacía Duhalde, está mal. Si pero queremos... no existía esta cosa tan enojada, lo que pasa porque Menem estaba actuando quizás con decretos que favorecían un estado de cosas distintas. La ley del 2006 de Kirchner es muy fuerte. Si ambas cámaras en el Congreso, ambas con mayoría, no lo voltean, sigue vigente. Yo pregunto, si la democracia es democracia,
Y si el Congreso, como dice Pepe Mujica en un reportaje reciente por la ley de caducidad, dice, yo no me puedo oponer a lo que opina el Congreso. Entonces, si lo hacía Menem mal, y si lo hacía Duhalde mal, ¿para qué lo reforzó Kirchner en el año 2006? ¿Y por qué, si está mal, no aprovechamos para hacerlo bien? Yo no estoy haciendo ninguna defensa de nada, digo, estoy explicando cronológicamente el tema, y no vayamos directo así, Techín o la mayoría, no, digamos, hagamos la sucesión cronológica. Primero, AFJP. Segundo, un privado no podía copar la parada de otro privado. Tercero, queda en el limbo. Cuarto, para que pase se comprometen que no lo van a hacer. Quinto, viene el DNU. Sexto, dice un ministro del Poder Ejecutivo, no lo podemos mandar al Congreso porque no sale, Víctor Hugo. No lo podemos mandar al Congreso porque no sale. Quisiera al revés. Y termino, y te agradezco tanto tiempo que me dejas hablar. Me va a tocar a mí después, supongo. Bueno, yo me voy a bancar. Y el tercer tema es que además, rige, una vez que se da el pasaje, la ley de sociedades del año 1972, que no es que descubrimos ahora que el minorista está desamparado en la Argentina. Yo espero que la Comisión Nacional de Valores, de la mano de esto, se dé cuenta que tiene muchos años de desamparo en la Argentina, como si el señor Víctor Hugo Morales queriera comprar una acción, estaba como minorista desamparado, y es una cuestión de años que el gobierno redescubre ahora. Disculpame. No, yo voy a empezar al revés. Dale. Primero, vea un disenso. Yo creo que resisto mis archivos. Yo creo que en 10 años de función pública me atrevo a decir que por lo menos resisto mis archivos. Pero eso quedará para los que quieran verlo, ¿no? Digo, pues si no decimos todo, ¿no? Yo creo que resisto. Porque no va al tema directo. Directo. Vamos al tema directo. Primero, la lógica es que si el Estado tiene el 26% de las acciones de la empresa, tiene que tener, para cuidar ese activo estatal, representación en el directorio de la empresa. Por lo mismo que decía antes, la búsqueda de rentabilidad sin límite tiene sus problemas. Más cuando es una empresa cuasi monopólica en lo que produce. Entonces yo creo al revés. Estamos ante una empresa cuasi monopólica en su producción, que tiene una porción importante de exportaciones del país y que el Estado tiene el 26%. Es lógico que tenga representación en ese directorio. Y además propone el Estado a una persona que es un excelente académico, que es una persona joven, comprometida, honesta, como Axel Kicillof, que puede llevar perfectamente adelante esa función. Entonces, en ese punto, creo que no solo hay la cuestión cuantitativa, que es la participación estatal, para cuidar ese activo estatal, y en segundo, el funcionario que proponen es absolutamente idóneo. ¿Qué les molesta? Y no afecta. ¿Qué les molesta, Carlos? Me parece que esto hay que dejarlo claro. A alguna de las empresas, ¿qué es lo que les molesta? Que haya alguien del directorio que no va a tener ninguna incidencia en las decisiones que se tomen. No tengo idea, porque eso ya es zambullirse estrictamente en el tema, y yo creo en una cosa diferente. Hay que entrarle al tema, porque... Entonces, yo creo en una cosa diferente, porque ustedes tardaron 8 años en darse cuenta que tienen que poner... Si hay montones de instituciones... Tenés razón, pero... Veamos lo que es... Ahora vamos a la cuestión estructural, al revés. Argentina tiene un problema de empresariado concentrado, grave, con una combinación de extranjerización de su economía ocurrida. En el año 89 éramos el país menos extranjerizado de la región. Hoy somos uno de coeficiente de extranjerización grande. El segundo problema importante es que tenemos un escenario de conglomerados económicos que no apuestan al mercado interno, que no apuestan al empleo, que no apuestan a la industrialización y la innovación en el país. Esto ha sido un problema histórico de la Argentina, por eso el Estado tuvo que desarrollarse como sector público, por eso hubo una SOMISA que subsidió la llegada de Techín, pero Techín no puede liderar un proceso que integre a los argentinos, ni AEA puede liderar un proceso que integre a los argentinos, como ha habido otras burguesías en el mundo. Entonces, es lógico que el Estado intervenga. ¿De cuántas empresas estamos hablando que están en desacuerdo con lo que quiere el decreto de necesidad? Hasta ahora, la única que lo ha planteado en términos judiciales es Techín. Supongo que puede expresarse a través de sus cámaras de otro modo, pero quien ha resistido judicialmente y de un modo palmario, y además haciendo una asamblea de accionistas que linda... Porque digo, acá también la institucionalidad juega. El gobierno procede de acuerdo a las leyes. Hay un mecanismo por el cual el gobierno puede hacer esto, hay un mecanismo por el cual constitucionalmente, de una constitución que no sancionó este gobierno, se manda
un DNU, y hay un mecanismo por el cual las cámaras se pueden expresar. No requieren que el Estado tenga directores en las compañías, porque si el Estado tiene que tener directores en la compañía para controlar una compañía, estamos en el horno. No es para controlar una compañía, es para proteger el activo absolutamente estatal. Sí. Es propiedad del Estado. Las empresas no es para que lo que pasa es que si no ponemos el carro delante del caballo. Acá el tema de la extranjerización. Nunca como en los últimos 5 años, nunca. Argentina pasó de récord de inversión extranjera a estar quinto en Latinoamérica en recepción de inversión extranjera. Ha caído dramáticamente. Sí, pero el coeficiente de inversión es uno de los más altos. Porque se irán más argentinos de los extranjeros que vienen. Bueno, lo cual no es menor. Pero en las épocas de reforma de mercado, en las épocas de reforma de mercado, la inversión llegaba a 20 puntos que se vayan. Hoy llega a 24. Yo lo primero que tendría que hacer cuando me siento en una mesa a discutir el modelo, el programa y las compañías, es preguntarle, y agradezco que un funcionario público como él esté sentado aquí a este casi contrapunto, porque coincidimos en muchas cosas y discrepamos en otras. Este es un gobierno que en los últimos 4 años se le han ido 60.000 millones de dólares de argentinos al exterior. No, rechazo esa... Y la fuente es el Banco Central. Rechazo eso, Víctor. Entonces, si se están yendo 15.000 millones de dólares promedio por año en los últimos 4 años, que aunque Roberto lo rechace, lo único que hay que ver estaríamos en una crisis cambiaria. No, porque entraron 85.000. Es que justamente has puesto el dedo en donde había que ponerlo. ¿Sabes por qué no hay crisis cambiaria? No hay crisis cambiaria porque hay un buen control. Dilapida el fenomenal... se dilapida algo. No hay crisis cambiaria porque no hay pero Roberto, vos buscás formación de activos en el exterior, fuente Banco Central. Acá está. Y dice 60.000 millones de dólares en la suma. Los bastones azules son la fuga. Sumalos y va a dar la salida. 60.000. No va a dar 60.000. No, da 53.000. Va a dar menos. No, 53.000 son las reservas. Va a dar menos de 20.000 millones. Lo que nos salteamos acá es primero. 2008-2009 fue 2 crisis. Una crisis fue la... fue en el 2008. Perdóname, ahora debe jugar mucho también en la fuga de capitales, Carlos, todo lo que pasa en el mundo. Quiero hablar. Hay un dislate muy grande. No solo a la cuestión interna y no pensar tiene razón en que no son 60.000 millones de dólares. Primero, no son 60.000 millones de dólares. El promedio entre enero del 2008 marzo del 2011 en declive total no llega a los 20.000 millones de dólares. En segundo lugar, en ese periodo afrontamos los 3 años de vencimientos más profundos de la deuda, 2009, 2010 y 2011, y los respondimos. Y en tercer lugar, tuvimos el impacto de la crisis internacional y la sequía y crisis del agro en el 2008. Y todo eso, sin embargo, se afrontó, se transitó y se resolvió sin que costara un puesto de trabajo. Una visión estructural diferente a todo esto. Todo lo que el Estado quiere hacer en términos de control al sector privado, se puede hacer. La última definición no es mala, el equilibrio ese... ¿Regulación con equilibrio? Claro, eso está perfecto, digamos, eso no es malo. Lo que no necesita es meterse dentro de una empresa, pero con independencia de este tema en particular. Yo cuando no quiero discutir... pero ¿sabes qué pasa? Le distribuyen lo que les corresponde al Estado. No, pero discúlpame si el Banco Central acaba de distribuir al sector bancario y echaron al superintendente de bancos por permitir la distribución. Así que la incoherencia es generalizada. Entonces te quiero decir, yo tengo una visión diferente. Yo creo que en un país donde el Estado ha cumplido con educación, con justicia, con salud y con la asistencia, no tengo ningún problema en que quiera ver cómo puede avanzar una vez que ha cumplido su tarea. Pero en un país donde el Estado tiene absolutamente incompletas esas funciones indelegables y donde tiene todos los resortes para controlar al sector privado y donde ha cometido estas incoherencias, que por un lado es ¿por qué no me va a distribuir y tengo que velar? Y por el otro han distribuido y han echado al funcionario que distribuyó. Entonces, no puedo entrar en las puntualidades porque mis diferencias son estructurales. Entonces, entrar en esas puntualidades, si uno defiende a Techín o no defiende a Techín, yo no tengo nada que ver con eso, ni me interesa asumir ninguna defensa. Mi defensa es de carácter estructural. Entonces, esta fue la secuencia cronológica. AFJP, un compromiso de no intervenir, después interviene, decreto de necesidad y urgencia, no corresponden las democracias y ley de sociedades. Esa es la manera adulta a lo Mujica, a lo Astori, a lo Dilma,
a lo Lula, a lo Bachelet, a lo Piñera, de discutir las cosas. Nos salteamos que en Uruguay o Brasil la participación del sector público en la economía es mucho más grande. Miremos Petrobras, Embraer y todas las empresas estatales uruguayas. Pero el Congreso lo aprobó. Me toca ahora. Segundo, somos un Estado que no sé si hemos cumplido porque tenemos debilidades, pero gracias a estas políticas pasamos de 2 puntos del producto en educación a 6,4. Somos un Estado que amplió la cobertura previsional, que amplió la cobertura en niñez y adolescencia y que creó certezas. Por eso la gente invierte, por eso estamos en un año electoral y no hay presión cambiaria, hay aumento de la tasa de inversión, se importan maquinarias, esto está pasando en la Argentina. Y la gente toma decisiones de consumo y de inversión porque tiene certeza. Es una política, pero la gente no tiene miedo a perder su trabajo. Tengo que intervenir porque... No, porque yo no intervine. O sea, nosotros tenemos una política económica de certezas. Nadie tiene temores hoy en la Argentina graves. Y eso se ve en cualquier lugar. Los 60.000 millones de dólares. No hubo 60.000, lo desmiento, hubo 20.000. Pero además hubo en un momento de crisis en el mundo. Y por el otro, 26% de participación estatal amerita, y un cuadro intelectual, técnico y solvente y honesto como Kicillof, amerita que en una empresa como Techin, que hizo pingües negocios con el Estado durante 40 o 50 años... Y en los últimos 7 también, se acordaron tarde. Es así. Bueno, nunca es tarde cuando la dices buena. Vamos a la pausa.